It's been an emotional season. We faced some pretty big decisions. Buying Dominion scared me, but it looks like this purchase was worth it. Todos vimos a Parker Schnabel culparse a sí mismo por su ruptura con Ashley Ewell, admitiendo abiertamente ante las cámaras que la consideraba su mayor fracaso. En sus propias palabras, no la priorizó, sino que decidió dedicarse por completo a su explotación minera. Durante años, esa explicación se mantuvo como la verdad aceptada, una narrativa clara y digerible que los fans podían entender. Pero, en realidad, esa historia pública funcionó como un escudo cuidadosamente construido, diseñado para proteger a ambas partes de la magnitud de lo sucedido. La verdad fue mucho más compleja y traumática de lo que el programa reveló. Oculta tras las cámaras y enterrada bajo un acuerdo tácito de silencio, la verdadera razón de su ruptura permaneció oculta. Ahora, con Ashley finalmente dispuesta a revivir el pasado, ese escudo de secretismo comienza a resquebrajarse. Durante 2 temporadas completas, la relación entre Parker Schnabel y Ashley Ewell se presentó como una especie de cuento de hadas moderno. Un romance que se desarrollaba en el agreste e implacable entorno de los yacimientos de oro del Yukon. Parker fue retratado como el ambicioso joven prodigio minero, que cargaba con el peso de su legado familiar y perseguía objetivos millonarios de oro. Ashley, por su parte, fue presentada como la vibrante enfermera veterinaria australiana, cuya calidez y energía parecían equilibrar su incansable empuje. Su historia comenzó en 2016, cuando Parker viajó a Australia. Fue allí donde se cruzaron por primera vez. Lo que empezó como un encuentro casual se convirtió rápidamente en algo más profundo. Y cuando Parker invitó a Ashley a pasar el verano con él en Klondike, la decisión parecía casi fatal. Los fans de Fiebre del Oro se sintieron atraídos de inmediato. Era más que un simple romance. Era una colaboración que prometía añadir una nueva dimensión a la historia de Parker. Ashley no era una presencia secundaria. En lugar de simplemente mantenerse al margen, se adentró directamente en el exigente y a menudo agotador mundo de la minería de oro. Los espectadores la vieron trabajando en la sala de oro junto a Chris Dummett, gestionando turnos largos y embarrados y aprendiendo las complejidades del proceso. No la retrataron simplemente como la novia. Se la mostró como alguien plenamente capaz de contribuir a la operación. Su optimismo y espíritu desenfadado equilibraban la personalidad notoriamente intensa de Parker, algo que incluso él reconoció ante la cámara, describiéndola como una persona increíble y perfecta para mí. Su participación no solo cambió a Parker, sino que también transformó la energía de todo el equipo. El Klondike es un entorno de presión, donde las fallas de los equipos, los plazos ajustados y las jornadas agotadoras llevan a todos al límite. El optimismo de Ashley y su disposición a aportar su granito de arena le valieron el respeto de los mineros experimentados y la admiración de millones de espectadores en casa. Juntos, ella y Parker se perfilaban como el equipo perfecto, 2 jóvenes decididos, unidos no solo por el cariño, sino también por el trabajo y la ambición compartidos. Durante su tiempo en Fiebre del Oro, Parker logró algunas de sus temporadas más lucrativas, grandes liquidaciones, pesos de oro casi récord y decisiones operativas audaces coincidieron con la presencia de Ashley. Para el público, parecía evidente que su apoyo alimentaba su ambición. Se les mostró compartiendo victorias y reveses, riendo en las buenas y consolándose en las malas. Su relación parecía inquebrantable, forjada en el barro, el coraje y los implacables desafíos del Yukon. La trama, al menos tal como se presentó en pantalla, era sencilla. Un joven trabajador encontró una pareja que no solo comprendía su mundo, sino que prosperaba en él. Sin embargo, tras esa pulida narrativa se encontraba la guía de la producción televisiva. Los realities rara vez son reflejos puros de la vida real, y Fiebre del Oro no fue la excepción. Durante años, los espectadores han especulado sobre cuánto de la serie es real y cuánto es obra de los productores. Una teoría persistente entre los fans es que las historias personales se moldean cuidadosamente, si no se fabrican directamente, para aumentar el drama y mantener la atención del público. La relación de Parker y Ashley no fue la excepción. Los productores filmaron momentos divertidos, intercambios cariñosos y el lado más ligero de su relación. Ashley tuvo que afrontar retos en pantalla, como conducir camiones de carga o gestionar tareas repetitivas.
que podían presentarse como humorísticos o entrañables. Los espectadores vieron un video con los mejores momentos, diseñado para reforzar la imagen de una joven pareja que enfrenta desafíos juntos. Pero fuera de cámara, la realidad era mucho más compleja. La presión constante de los objetivos mineros de Parker, la interminable rutina de los calendarios de producción y el peso de vivir bajo la mirada de millones comenzaron a pasar factura. Lo que no se mostró al público fueron los costos ocultos, los sacrificios, el estrés creciente y las crecientes grietas que poco a poco socavaban los cimientos de su relación. Debajo de la superficie de esa imagen dorada había una historia que era mucho más profunda que el simple abandono. A decir verdad, las caras sonrientes, los abrazos festivos y las cifras récord de oro ocultaban una realidad mucho más oscura, una que finalmente culminaría en una experiencia aterradora y profundamente traumática, oculta lejos del alcance de las cámaras y de la mirada siempre atenta del equipo de producción. La historia que el público llegó a creer no fue la que realmente se desarrolló. Incluso con la cuidadosa edición y las narrativas meticulosamente manejadas, pequeñas señales de inquietud, casi imperceptibles, comenzaron a filtrarse, grietas en la ilusión de una relación perfecta. Para los espectadores ocasionales, estos momentos parecían fugaces, fácilmente descartados como nada más que el estrés natural o la incomodidad de ser filmados. Pero para quienes observaban con atención, comenzaron a surgir patrones. Uno de los incidentes más comentados entre los fans fue la llamada competencia del gran beso, una apuesta informal del equipo para convencer a Parker y Ashley de besarse frente a la cámara. Para el equipo de producción, se concibió como un interludio dulce y juguetón, una oportunidad para humanizar al joven jefe minero y a su novia. Ashley, siempre tan buena, aceptó la idea, aprovechó el momento, sonriendo y bromeando, incluso ayudando al camarógrafo a ajustar el ángulo de la toma. Pero la reacción de Parker contaba otra historia. Se irritó visiblemente. Su incomodidad era evidente para cualquiera que estuviera atento. Su negativa fue tajante, inmediata y inquebrantable. Insistió en cancelar todo, aunque algunos lo restaron importancia, considerándolo una simple cuestión de privacidad. Ese breve intercambio reveló algo más significativo, un claro desequilibrio en el funcionamiento de su relación bajo presión. Para Parker, el trabajo siempre era lo primero. La mina, las sumas de oro, el equipo y su propia imagen de líder eran sus mayores prioridades. Todo lo demás, su vida personal, sus conexiones emocionales y las necesidades de Ashley, tenía que acomodarse a ese horario inflexible. Lo que parecía tratarse de mantener la intimidad fuera de la pantalla era, en esencia, una cuestión de control. Parker ejercía autoridad sobre cada rincón de su mundo. En la mina, dictaba el ritmo, los métodos y los objetivos. Su equipo a menudo lo describía como implacable, ambicioso y, en ocasiones, inflexible. Ese mismo enfoque se reflejaba en su vida privada. Le resultaba difícil manejar cualquier cosa que no pudiera estructurar, gestionar o dirigir con la misma férrea disciplina. Lo que otros consideraban un perfeccionismo admirable y la clave de su notable éxito, pudo, en privado, haber ejercido una enorme presión sobre su compañero. La minería siempre ha sido agotadora, con interminables jornadas de trabajo agotador y contratiempos impredecibles. Pero para Parker, el trabajo no solo era exigente, sino también absorbente. Su búsqueda del éxito ardía como un fuego constante, dejando poco espacio para nada más. Ashley, a pesar de sus esfuerzos, a menudo se encontraba esperando a un hombre que rara vez estaba presente, siempre retraído a la órbita de la mina, el oro y la presión de cumplir. En este punto, otra teoría cobró fuerza entre quienes seguían de cerca el programa, que los productores no solo reconocieron la tensión visible, sino que también la aprovecharon para lograr un efecto dramático. Se afirma que Parker fue sometido a una presión intencionada ante las cámaras, alentado a vivir al límite de su resistencia. Su fatiga, sus palabras duras, su estrés visible, todo ello contribuía a una televisión cautivadora. Pero fuera de la pantalla, las consecuencias fueron mucho más perjudiciales. Las mismas presiones que crearon drama para el público fueron las mismas que profundizaron la ruptura entre él y Ashley. El descuido que Parker admitiría públicamente más tarde no era simplemente consecuencia de una agenda apretada. Era el síntoma evidente de un desequilibrio más profundo en su relación,
Un desequilibrio que Ashley cada vez se cansaba más de intentar solucionar por sí sola. Había invertido energía, paciencia y comprensión, pero la balanza nunca se equilibraba. Las grietas que el público presenció fueron solo la superficie. La verdadera ruptura fue privada, oculta a la vista, y a punto de cambiarlo todo. En un intento por reparar el daño y compensar los largos meses de tensión, Parker optó por un gesto que creía que serviría de puente. Propuso una escapada, un viaje romántico para restablecer su vínculo. Lo presentó como una vía de escape, una oportunidad para dejar atrás el barro, las máquinas y las cámaras, para redescubrirse en un entorno ajeno al ruido de su vida cotidiana. El destino no se parecía en nada a los ríos helados ni a los paisajes de grava del Yukon. Parker eligió una isla remota y sin nombre frente a la costa australiana. Era un lugar conocido solo por unos pocos lugareños, cuya belleza se correspondía con su peligrosidad. Sus acantilados escarpados, sus densos bosques y sus traicioneras corrientes oceánicas lo mantenían aislado. Un mundo apartado de la civilización. Para los forasteros, parecía una elección idílica, un escenario para la renovación. Pero para Ashley, y por lo que allí sucedería, se convertiría en el telón de fondo del capítulo más oscuro de su historia. Esta isla estaba destinada a ser su paraíso. En cambio, se convertiría en el escenario del secreto que lo destrozaría todo. La isla era una mota verde en un vasto océano azul, un lugar que el tiempo parecía haber olvidado. No había resorts, ni guías turísticos, ni siquiera una señal de celular fiable. Solo estaban ellos, un pequeño bote alquilado y la promesa de pasar tiempo juntos sin interrupciones. La isla en sí era agreste y hermosa, con una densa vegetación selvática, formaciones rocosas volcánicas y playas de arena increíblemente blanca. Los pescadores locales les advirtieron sobre su clima impredecible y la naturaleza desorientadora de su interior, donde los senderos se perdían entre matorrales de extraños árboles retorcidos. La llamaban la Isla de los Susurros, porque el viento que se movía entre las rocas volcánicas a menudo sonaba como voces débiles y fantasmales. Era un lugar a la vez encantador y profundamente inquietante. El primer día fue todo lo que habían esperado. Exploraron la costa, nadaron en calas escondidas y sintieron cómo se desvanecía la inmensa presión del Klondike. El viaje estaba funcionando, pero al segundo día, su paraíso se convirtió en una prisión. Mientras exploraban una bahía remota, el motor de su pequeño bote falló y se apagó. Parker, el hombre capaz de diagnosticar y solucionar cualquier problema con una planta de lavado de $1 millón, se vio impotente ante el simple motor que fallaba. Al cambiar la marea, arrastró su bote inservible hacia una línea de rocas irregulares y sumergidas. Aquí nació el traumático secreto. El Parker idiota que Ashley vio en esa isla no era el líder seguro de sí mismo de la televisión. A medida que su pequeño bote se acercaba peligrosamente a las rocas, entró en pánico. La imagen tranquila y dominante se disolvió, reemplazada por un miedo crudo y desesperado. Se enojó, se frustró y, lo más doloroso, se volvió contra ella. La culpó por distraerlo, por querer explorar esa bahía en particular, por cualquier cosa a la que pudiera aferrarse. Los susurros de la isla fueron reemplazados por sus duras acusaciones. Presas del pánico, consiguieron varar el barco en una franja de arena, momentos antes de que se hiciera añicos, pero quedaron varados. Durante 2 días y 2 noches, estuvieron solos con provisiones cada vez más escasas y sin forma de pedir ayuda. Durante ese tiempo, Ashley vio una faceta de Parker que ninguna cámara había captado jamás. No era un héroe, no era un líder. Era un joven aterrorizado por perder el control, y en su terror, se volvió egoísta y cruel. El trauma no fue solo quedarse abandonado, fue la desolación emocional de estar atrapado con alguien que, en un momento de verdadera crisis, le demostró que su primer instinto fue culparla por su propio miedo. Tenía que ser la fuerte, la tranquila, racionando el agua y tratando de mantener el ánimo, mientras el hombre que amaba paseaba por la playa, consumido por su propio pánico. Lo que realmente ocurrió durante esas 48 horas, las palabras específicas que intercambiaron y el profundo cambio en su dinámica, se convirtieron en el pesado secreto que llevaría de vuelta a la civilización. El pacto tácito. Su rescate fue tan poco ceremonioso como aterrador fue su encallamiento. Un barco pesquero local, navegando por las traicioneras aguas,
Avistó el destello de su bote varado y acudió a investigar. El alivio fue inmenso, pero vacío. El viaje de regreso a tierra firme transcurrió en silencio. La isla paradisíaca se había convertido en un fantasma, acechando el espacio que los separaba. El daño emocional fue mucho más grave que cualquier peligro físico que hubieran enfrentado. Ashley supo, con una certeza que la heló hasta los huesos, que algo estaba irremediablemente roto. Oye, más despacio. De vuelta en el mundo real, el incidente se ocultó rápidamente. Aquí es donde la participación del programa se convierte en un tema turbio y debatido entre los círculos de expertos. La teoría de la conspiración sostiene que un productor, al enterarse de la emergencia fuera de la red, se dio cuenta de las posibles consecuencias. Una historia sobre la estrella más importante del programa sufriendo una crisis nerviosa y siendo rescatada podría dañar su marca. No encajaba con la narrativa del duro e ingenioso rey de la minería. Y así se formó un pacto, un acuerdo tácito para enterrar la historia de la isla. Parker, consumido por la vergüenza y desesperado por mantener su imagen pública, probablemente estaba más que dispuesto a aceptar. Asumiría la culpa de la ruptura, pero bajo sus propios términos. Lo presentaría como un fracaso de prioridades, consecuencia de su ética laboral. Era una confesión creíble. Casey Noble, que lo pintaba como una figura trágica que sacrificó el amor por la ambición, era una historia mucho más limpia que la verdad. La razón oficial por la que no la priorizó se convirtió en la excusa perfecta. Era lo suficientemente cierta como para ser creíble, pero lo suficientemente vaga como para ocultar los horribles y traumáticos detalles de lo que realmente sucedió. Para Ashley, el pacto era una jaula. Ella aceptó, quizás por un sentimiento persistente de lealtad, o quizás por sorpresa, o incluso por la presión de quienes tenían un interés personal en proteger la serie y a su estrella. Así que guardó silencio. Dejó que Parker controlara la narrativa de su ruptura, tal como él había intentado controlar todo lo demás. Regresó a Australia, y cuando se emitió la temporada 9 de Fiebre del Oro en 2018, simplemente desapareció. Su repentina ausencia conmocionó a los fans, y el monólogo sombrío y arrepentido de Parker fue la última palabra oficial sobre el asunto. Él aceptó el fracaso, y ella desapareció de la historia, llevándose consigo el secreto de la isla. Pero los secretos, sobre todo los traumáticos, resuenan con el paso de los años, negándose a permanecer enterrados para siempre. En los años siguientes, la vida de Parker Schnabel pareció seguir el guión escrito tras el incidente de la isla. Se sumergió más en su trabajo, su imperio minero se expandió y sus reservas de oro aumentaron cada vez más. En público, seguía siendo el soltero codiciado y obsesionado con el trabajo. Sin embargo, las lecciones que afirmaba haber aprendido de su relación con Ashley parecían proyectar una larga sombra. En entrevistas, reflexionaba sobre sus defectos con un aire de autoconciencia, admitiendo haberla fallado. Pero, armado con el conocimiento de la isla, este arrepentimiento cobra un nuevo significado. No era solo arrepentimiento por no haberle dedicado tiempo. Era la profunda y ardiente vergüenza de cómo se comportó cuando todo se vino abajo. Su vida romántica posterior, o la ausencia de ella, también lo dice todo. Los rumores circulaban. Por supuesto, Sheena Cowell, compañera minera de oro, apareció en fotos con él, lo que desató una gran especulación. Pero la relación nunca llegó a nada. La conexión se desvaneció tan rápido como apareció. Más tarde, otra mujer, también llamada Sheena, una misteriosa mujer británica, fue vista con él en 2020. Una vez más, los rumores no condujeron a nada concreto. Ni Parker ni las mujeres confirmaron nada, dejando estas conexiones en meros rumores. El romance más significativo especulado fue con el buscador de oro australiano Tyler Mahoney, su coprotagonista en Fiebre del Oro, Parker's Trail. Su química en pantalla era innegable. Compartían pasión, entusiasmo y un claro respeto mutuo. Los fans estaban convencidos de que eran la pareja perfecta. Sin embargo, ambos han negado de forma constante y firme cualquier relación romántica, insistiendo en que su relación es estrictamente profesional. ¿Podría la reticencia de Parker a entablar otra relación seria y pública provenir del miedo a ser puesto a prueba de nuevo? ¿De miedo a que, bajo presión, reaparezca el lado oscuro que Ashley vio en la isla? A decir verdad, su evasión del compromiso puede no deberse en absoluto a priorizar el trabajo. Puede ser un mecanismo de defensa,
Un muro construido para protegerse a sí mismo y a cualquier pareja potencial de repetir ese traumático fracaso de carácter. Las teorías conspirativas de que la serie lo protege a toda costa cobran más fuerza aquí. Cualquier atisbo de un nuevo romance se ahoga rápidamente o nunca se deja que se desarrolle en cámara. Quizás para evitar que Parker se vea amenazada de nuevo por su imagen, cuidadosamente cuidada, permanece soltero, completamente concentrado en su trabajo, porque el oro es predecible. El oro no juzga, no necesita apoyo emocional, no te ve en tu peor momento en una isla desierta. Durante años, fue el único que contó la historia, pero la otra cara de esa historia esperaba. Pasaron los años. Ashley Ewell rehizo su vida y retomó su carrera como enfermera veterinaria en Australia, lejos del barro y las cámaras del Yukon. Encontró la felicidad y la estabilidad lejos de la sombra de la fiebre del oro. Durante mucho tiempo, el pacto tácito se mantuvo. Permitió que el mundo creyera la simple historia de una relación que se derrumbó bajo la presión del trabajo. Dejó que Parker cargara con el peso público de una relación fallida, sabiendo que la verdad era mucho más compleja y personal. Guardar el secreto era un peso pesado, un zumbido constante de trauma en el fondo de su nueva vida. Su historia nos obliga a reconsiderar todo lo que vemos en los realities. Si esto estaba oculto, ¿qué más nos ocultan? Dale me gusta y suscríbete para más.